Brujería. Solía haber una estatua en la entrada del pueblo, Edam, al norte de Holanda, en lo que hoy es conocido como los Países Bajos. La estatua estuvo ahí hasta el final del siglo XIX, cuando la entrada del pueblo fue destruida para construir una nueva. Lo que nos trae a este monumento era lo que estaba inscrito debajo. Esta estatua fue erigida en memoria de lo que fue atrapado en el lago Purmer en el año 1403. Y es ahí donde comienza nuestra historia, 1403. Decir que era un día particularmente lluvioso sería una atenuación. Todos los reportes indican nadie había visto una tempestad de esta magnitud, y para un pueblo costero, eso siempre es un problema. El río que pasaba por todo el pueblo se desbordó. Sin embargo, al día siguiente, la vida debe continuar. Así que las personas se levantaron como siempre a trabajar. En el camino, fue cuando varios se dieron cuenta que la tormenta había traído una cantidad impresionante de vida marina, así como un poco de plantas, pero en medio del río había algo más. Una mujer nadando. Al inicio, pensaron era alguien del pueblo, pero pronto se volvió obvio que tenía una diferencia muy marcada, y es cuando se dieron cuenta que la tormenta había traído una sirena. Esto es Lecciones en Sombras. La historia de esta sirena fue transmitida en su mayoría de generación en generación, como relato hablado. Fue hasta 2 siglos después aproximadamente que la historia se registró de manera escrita, y es gracias a la inscripción en la estatua que la fecha 1403 se tiene tan precisa. Hay varias versiones de lo que sucedió, en su mayoría todas muy similares, con muy pequeños cambios entre ellas. En general, en lo que todas concuerdan es que las personas del pueblo la sacaron del lago donde se encontraba. La sirena no podría hablar su idioma. Se cuenta, sonido salía de su boca, sin embargo nadie entendía. Los pobladores la limpiaron de todo el musgo, se dice estaba en su cuerpo. La vistieron con ropa humana y la tuvieron encerrada un tiempo. En más de una ocasión intentaba regresar al mar, pero nunca la dejaban. La atrapaban, como antes. Con el tiempo, aprendió a comunicarse con señas, comer comida humana e incluso ayudar en el pueblo a tareas básicas. Cosas que no requiriera mucho movimiento, claro, por su fisonomía. De hecho, en los relatos se dice esa era la única diferencia entre ella y los demás, su cola. Por un tiempo, se normalizó tenerla ahí. En su mayoría era normal verla y se encontraba tranquila, a excepción de unas ocasiones en las que solo se quedaba viendo el mar. Una melancolía por su hogar, seguramente. 15 años después de esa mañana en la que la atraparon, la famosa sirena de Edam falleció. No se sabe si fue por alguna enfermedad. Quizás esa era la expectativa de vida para las sirenas, o quizás eso sucede cuando no están en su hábitat. Las historias cuentan a la sirena se le dio un entierro cristiano y fue enterrada en una tumba en algún lugar del pueblo. Esta tumba no se ha encontrado. El motivo puede verse en las variaciones que existen de esta narración. Verán, en algunas versiones, aunque Edam fue el pueblo que encontró a la sirena, otros pueblos cercanos deciden llevársela, con la excusa, estaría mejor en una ciudad más grande, donde más gente podría apreciarla. De igual forma, en otras versiones, no se habla de que tuviera una cola. Como el mito nos ha acostumbrado a pensar en sirenas, este detalle ha llevado a especulación. Quizás este ser no haya sido una sirena como tal, pero solo una persona que no hablaba y fue encontrada en el mar. La verdad, supongo tendríamos que haber estado en esas partes en el año 1403 para saberla. Sin embargo, lo que sí sabemos es que la gente, la región, tomaba esta historia como cierta, y no podemos culparlos, ya que la sirena es posiblemente una de las criaturas en la que más se creía. Verán, es fácil desmentir a alguna criatura del bosque. Se puede ir y decir que no hay nada, pero algo del mar, en un lugar al que muy pocos iban, era algo un poco más lógico. Y como se podrían imaginar, la sirena de Edam está lejos de ser el único registro que la historia tiene de estos seres. De hecho, no es el único lugar donde se cuenta hay una sirena enterrada. Benbecula es el nombre de una isla en Escocia, en 2022.
Un censo mostró únicamente cuenta con 1.255 habitantes. Siempre ha sido un lugar tranquilo y solo, pero en el año 1830 sirvió como el escenario para una historia fascinante. Un grupo de personas se encontraban cortando algas marinas en las costas de la isla, cuando la vieron a lo lejos. Un ser que parecía humano, pero con dos diferencias importantes. La primera, la mitad de su cuerpo tenía la forma de pez, y la otra era su tamaño, diminuta, apenas 3 pies de altura aproximadamente. Las personas, intrigadas, corrieron hacia ella, la cual al ver esto se aventó al mar. Algunos hombres intentaron alcanzarla para atraparla, mientras que los niños comenzaron a aventar piedras. Al final, se sumergió en la distancia. La gente de la isla creyó ese sería el final de esta historia, que no sería más que una anécdota, hasta que unos días después la volvieron a ver, en la playa. Las olas habían arrojado su cuerpo sin vida a la orilla. Se creyó, fueron quizás las piedras que le aventaron lo que terminó con ella. Los pobladores decidieron hacerle un ataúd y un funeral, para enterrarla en una tumba sin marca, en algún lugar de la isla. Actualmente hay muchas piedras por la playa o el campo de Benevécula, así que se cree quizás una de esas sea el lugar de descanso de este ser. Esa sería la segunda sirena que está enterrada en nuestras tierras, que lamentablemente murió lejos de su hogar, por culpa del ser humano. Ya sea la necesidad de tenerlas en cautiverio, o el hecho de atacar inmediatamente algo que no comprendemos, por alguna razón, tiende a ser una reacción de nuestra especie, tratar así algo diferente. Incluso un ser que se parece en muchos aspectos físicos a nosotros, la más mínima diferencia, nos hace atacarlos, tratarlos diferente. Una lección que lamentablemente, hasta la fecha, no podemos aprender. La idea de una sirena moderna, así como las historias asociadas, surgen principalmente en la Edad Media, en Europa. De hecho, la palabra sirena originalmente se utilizaba para una criatura diferente, más mitad humano, mitad pájaro, pero el nombre se comienza a usar por las historias del sonido que se cuentan las sirenas usaban para atraer marinos. Pero a pesar de que esta idea de la sirena, como criatura marina y con características que se sigan asociando hasta la fecha, surge aquí, historias de seres similares son mucho más antiguos. Deidades en África e Irán usaban ya imágenes de seres humanoides con cola de pez miles de años antes que las historias europeas se crearan. El primer registro de un ser con estas características se puede rastrear a Siria, con la descripción de Atargatis, la diosa siria de la fertilidad, vegetación y el agua. Algunos teorizan que cuando Alejandro Magno conquista Siria, las ideas de seres acuáticos se fusionan con las descripciones de esta deidad, para ir creando el mito actual de la sirena. Las ideas de seres mitad mujer, mitad pez, se vuelven comunes al mismo tiempo que los viajes marítimos se vuelven algo más normal. Con esta expansión al comercio y exploración, historias de seres similares a nosotros, pero que viven en el mar, comienzan a nacer. Uno de los avistamientos más famosos de estos seres fue hecho por el colonizador Cristóbal Colón. Cuando estaba navegando ya en el continente americano, anotó en su bitácora oficial algo que vio en las orillas de lo que hoy conocemos como República Dominicana. Colón narra haber visto por primera vez en sus viajes sirenas descansando en las costas de una isla. Sin embargo, al momento de describirlas, menciona eran mucho más grandes y feas de lo que había imaginado, con facciones redondas y grandes. Esta descripción ha llevado a la especulación de que lo que en realidad vio Cristóbal Colón no era nada más que manatís descansando. Un animal que es entendible si nunca lo has visto, parezca una sirena, supongo. Y a pesar de todo el escepticismo que se tiene con este avistamiento, sigue siendo interesante que alguien tan conocido como Cristóbal Colón afirmara eso. Pero verán, encontrar una sirena no era algo que un marino quisiera hacer. Quizás suene muy fantástico, mágico incluso, pero la realidad era que estos seres siempre fueron asociados con la habilidad mágica de provocar naufragios, tormentas y tragedias. En el pueblo de Staithes, Yorkshire, hay una historia que se cuenta de cómo hace muchos años, después de una gran tormenta, 2 sirenas fueron azotadas contra la orilla del mar. Estaban inconscientes, cansadas de intentar pelear contra la corriente toda la noche.
por lo que algunos pobladores, al verlas, lograron capturarlas. Suceso que ya se está haciendo costumbre en este capítulo. Las sirenas parecen un ser fácil de capturar, si tantas historias se creen. Se dice, los pobladores no les bastó con atraparlas para observarlas de cerca, pero activamente las estaban molestando, aventándoles objetos, burlándose de ellas, o intentando sacar alguna reacción de los seres. Sin embargo, en esta ocasión, el final no fue tan trágico para las criaturas. Ambas lograron escapar. Cuando había logrado por fin llegar al mar, voltearon a las personas que las persiguen para maldecirlas, no solo con insultos, pero con predicciones, advertencias, que el mar castigaría al pueblo por esto. Una de las sirenas dijo famosamente, el mar llegará hasta el pozo Jackdaw, el cual era la principal fuente de agua para el pueblo. El tiempo pasó, y con cada año, las palabras y maldiciones de las sirenas se volvían más reales. Tormentas e inundaciones se dedicaron a plagar el pueblo, trayendo destrucción y problemas. La vida ahí era difícil, y la economía se vio fuertemente afectada. Los periódicos registran que edificios fueron destruidos por el mar por casi 100 años. Lo que una vez fue un pueblo pesquero floreciente, se convirtió en un lugar olvidado, difícil para vivir. Finalmente, en 1924, la última predicción de la sirena se cumplió, cuando el pozo por fin se destruyó, de tanta erosión causada por el mar. Estas ideas de tener miedo al poder de una sirena no solo son de hace cientos de años. Estas supersticiones, estas historias, son tan fuertes que hasta en la actualidad escuchamos los ecos del canto de la sirena. En febrero del año 2012, en Zimbabue, África, un trabajo de construcción se detuvo. Esto debido a que el entonces ministro de Recursos de Agua del país dio el anuncio que los trabajadores de la obra decidieron marcharse al ver sirenas en el agua, y temer era una mala señal para el trabajo. Como de costumbre, tenemos una última historia para ustedes, y para escucharla debemos ir a Indonesia, durante el año 1943. En plena Segunda Guerra Mundial, un grupo de soldados japoneses recibieron la misión de estar estacionados y hacer trabajos de vigilancia en una de las islas Kai del país. Lo que tenía que vigilar era por submarinos o buques enemigos. Sin embargo, para fortuna de este programa, terminaron reportando cosas mucho más interesantes. En sus escritos, a sus superiores mencionan que en la playa veían seres emerger del agua, con una forma humana, pero algunas características diferentes: espinas en la cabeza, dientes afilados como agujas, piel rosada y una boca en forma de carpa. Más de una vez y más de un soldado japonés dijo haber visto estas criaturas. El sargento a cargo de la isla Taro, Horiba, también había sido testigo del avistamiento de estos seres. Al preguntarle a los locales sobre ellos, no sonaron extrañados. Era algo normal. Ellos los llamaban los Orang Ikan. En su dialecto, la palabra Orang significa humano y la palabra Ikan, pez. Nada complicado. El sargento cuenta que un día los locales se les acercaron emocionados para decirles que habían encontrado el cuerpo de un Orang Ikan en la mañana, que podían verlo mejor, lo cual el sargento y sus hombres hicieron. Al verlos mejor, notaron que las espinas les llegaban hasta el cuello. Su cara asemejaba la de un simio. Tenían dedos largos y pegajosos, y había una especie de alga marina pegada en todo su cuerpo. A pesar de lo extraño que resultaba todo esto, para los soldados, pusieron todo en su reporte. Al acabar la guerra y regresar a su país, reafirmaron las palabras en el reporte. El sargento Taro Horiba buscó convencer a zoólogos y biólogos marinos de ir a la isla a investigar estos seres, pero nunca le hicieron caso, ni a él ni a ninguno de sus hombres. Y a pesar de las burlas, ellos jamás se retractaron de aquellos seres que encontraron en 1943. Esto fue una producción de Lecciones en Sombras. Narración, edición y música original por Ángel Romero. Guión por Jesús Fernández. Arte original por Nemi. Creado por Ángel Romero y Jesús Fernández. Para más historias, pueden seguirnos en Instagram, TikTok, Facebook y Twitter. No duden en decirnos de qué les gustaría escuchar. Hasta la próxima.